Buenas tardes, mi nombre es Leticia Ivonne López Villarreal, directora del Centro para la Solidaridad y la Filantropía de la Universidad de Monterrey. Y en nombre de la Universidad de Monterrey les doy la bienvenida al webinar Los nuevos retos en ética y responsabilidad social universitaria en un mundo de cambio. Esto es organizado por la Cátedra de Educación para la Ciudadanía y el Servicio Bernardo Klinsberg del Centro para la Solidaridad y la Filantropía, la cual fue fundada en el 2016 por el doctor Bernardo Klinsberg y quien impartirá este webinar. Agradecemos la presencia de académicos, estudiantes, directivos, empresarios y todas las personas quienes nos acompañan el día de hoy. Preside este evento la doctora Alicia Cantón Guzmán, directora de Comunidad Universitaria de la Vicerrectoría de Formación Integral de la Universidad de Monterrey. La exposición que tendremos hoy serán estos nuevos retos en ética y responsabilidad social en este mundo que está cambiando. El doctor Bernardo Klinsberg es un economista argentino reconocido a nivel internacional por sus trabajos sobre pobreza y desigualdad en América Latina. Es pionero de nuevas áreas del pensamiento sobre el desarrollo, donde es considerado uno de los precursores internacionales en responsabilidad social, empresarial y universitaria. Graduado de 5 carreras universitarias, 2 de ellas doctorados, en todos casos con las máximas distinciones. Ha sido designado doctor honoris causa por numerosas universidades de Iberoamérica, acreedor a la Medalla de Oro de la Universidad de Buenos Aires y 2 veces el Diploma de Honor. Es autor de más de 65 obras y centenares de trabajos sobre diversas áreas del desarrollo, responsabilidad social empresarial, alta gerencia, capital social, lucha contra la pobreza, ética y economía. Escribió junto con el premio Nobel Amartya Sen el bestseller Primero la gente. Ha sido asesor de más de 30 países en alta gestión, incluyendo a diversos presidentes de numerosas organizaciones públicas como Naciones Unidas, UNESCO, UNICEF, Organización Internacional del Trabajo, Organización de Estados Americanos, Organización Panamericana de la Salud, entre otros. Y bueno, ahora le damos la palabra a la doctora Alicia Cantón Guzmán, directora de Comunidad Universitaria, para que nos dé unas palabras de apertura de esta sesión. Muchas gracias, Leti. Buenas tardes, estimados estudiantes, profesores, doctor Bernardo Klicksberg, amigos de la comunidad UDEM. En nombre de la Universidad de Monterrey, es un gusto para mí darles la bienvenida a este espacio de reflexión y aprendizaje. Agradezco al CECIF que nos convoca esta tarde en el marco de la Cátedra para la Educación, la Ciudadanía y el Servicio para dialogar de los retos en un mundo de cambio. Porque una idea que nos reafirma la actual pandemia es que la vida es un constante cambio. La pandemia nos ha significado cambios drásticos en nuestra forma de trabajar, de relacionarnos y comunicarnos con los demás. Esencialmente, hemos experimentado en estos casi 10 meses una nueva manera de relacionarnos, tanto con quienes compartimos en la universidad como con los amigos y la familia. De manera similar, también se ha transformado la manera en la que formamos a nuestros estudiantes. Tan solo en la Universidad de Monterrey, gracias al esfuerzo de los profesores, del personal de tecnologías de información y en general de la comunidad UDEM, hoy en día el 100% de las clases y actividades formativas se realizan en la modalidad virtual. Quienes somos docentes y formadores universitarios hemos tenido que adaptarnos a estas formas de relacionarnos con nuestros estudiantes. Hemos sido creativos para continuar con nuestra labor de formación. Cambió la forma en que estamos formando a los universitarios, pero no el fondo, pues seguimos operando el modelo educativo y buscando el cumplimiento de los objetivos de los programas académicos y de los cursos. La pandemia también nos ha sensibilizado de la vulnerabilidad, porque esencialmente todos podemos enfermar. Aunque todos somos vulnerables, la manera en que el COVID-19 afecta a las personas es diferente. Hay mucha incertidumbre y la misma situación se percibe de maneras diferentes por las personas. Algunas no visualizan riesgos inminentes, quieren continuar su vida como antes, mientras que otras son más precavidas, están atemorizadas y guardan la distancia y estamos en confinamiento. Los retos que enfrentamos como humanidad se han agudizado con la pandemia también. El doctor Bernardo Klicksberg, nuestro invitado de honor esta tarde, se refiere a estos hechos como escándalos éticos y son la pobreza, el hambre,
el acceso a la educación, a servicios médicos, el problema migratorio, el desempleo y la desigualdad social, entre otros. Como universidades, tenemos una responsabilidad ética tanto con nuestra comunidad universitaria como con la comunidad a la que servimos y en la que estamos inmersos. Nuestro compromiso es formar profesionistas de calidad, pero sobre todo personas de bien, con los principios que nos rigen en la universidad, que son el humanismo, una actitud de apertura y la conciencia de que el servicio es el medio para trascender. La Universidad de Monterrey tiene un fuerte compromiso con su entorno y esto está manifiesto a través, por ejemplo, de los proyectos de servicio social que hacen nuestros estudiantes, de los múltiples proyectos de investigación, de los programas sociales que se administran desde el CECIF y que atienden poblaciones vulnerables y mediante también la permanente vinculación que tenemos con los sectores de gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas con las que venimos colaborando. En este contexto de cambio y de pandemia, frente a los escándalos éticos cada vez más agudos, las universidades tenemos que ser actores clave en la transformación positiva del mundo, principalmente a través de la formación de nuestros estudiantes, pero también del desarrollo de iniciativas sociales que resuelvan los retos a los que hoy nos enfrentamos. Agradecemos mucho al doctor Bernardo Klicksberg que hoy nos acompañe nuevamente, bueno, ahora de manera virtual en la UDEM para reflexionar de este tema. Siempre es un gusto aprender de usted y de su experiencia. Sea usted muy bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros y estamos a sus órdenes. Somos todos oídos para aprender. Bienvenido. Gracias. Bueno, es un gran gusto estar con ustedes hoy en la UDEM. Estamos virtualmente, pero también estamos unidos por valores, por lazos muy importantes. Esta es una universidad muy especial. He tenido oportunidad de tener contacto activo con los rectores, los vicerrectores, la mesa directiva superior, los estudiantes, y particularmente con dos personas de excepción, con Leticia López, Leti, como la llamamos, la directora del Centro de Solidaridad y Filantropía, y con el profesor Luis Coyotze, que ambos son imagen de lo que es la universidad, imagen de entrega, de compromiso, de seriedad, y de querer por todas las vías movilizar las fuerzas de la universidad para la construcción de un mundo mejor. Es un gran gusto haber sido presentado por la profesora Alicia Cantón, directora de comunidad universitaria, y sé que vamos a tener en algún momento una participación especial de la vicerrectora. Felicito a la universidad por haber obtenido el certificado de universidad compasiva, que ya les va a explicar la vicerrectora en detalle. No me sorprende para nada, porque desde el primer momento que conocí a la universidad, cuando crearon la cátedra a mi nombre y en muchos otros encuentros que pudimos compartir, lo que uno encuentra es una universidad compasiva en el sentido más amplio de la palabra, una universidad profundamente preocupada por la formación ética de sus egresados, lo que ya indica un grado de compasión muy importante, pero además profundamente interesada, como dijo recién la profesora Cantón, por el medio, por México y por el mundo en su conjunto. Es para mí un gusto grande poder compartir reflexiones en una universidad compasiva que da ejemplo a las universidades de América Latina permanentemente con su acción. Estamos en un momento muy complicado de
historia del género humano, uno de los momentos más complicados que se hayan vivido. El Papa Francisco, que es una fuente de sabiduría espiritual y de liderazgo moral para la humanidad excepcional. Yo siempre digo que una de las mejores noticias del siglo XXI, un siglo difícil en todo sentido, es el advenimiento del Papa Francisco, que es un Papa iluminado por la bondad y por la justicia, y entregado a la acción, liderando espiritualmente no solo a la religión católica y a la Iglesia católica, sino que el Papa hoy es un patrimonio de todo el género humano y su liderazgo es respetado por todo el género humano. Francisco presentó hace poco su nueva encíclica, Hermanos Todos, y en esa encíclica reflexiona sobre las circunstancias en que está viviendo la humanidad actualmente. Francisco hace dos llamados de atención que quería traerles directamente. Él dice, está el virus de la pandemia, pero junto al virus de la pandemia hay otros virus. Dice, está el virus que nos persigue y nos oprime de las grandes desigualdades, está el virus de la pobreza, está el virus del racismo, está el virus de la discriminación de la mujer, dice Francisco. Y en el acto de presentación de la encíclica, en el que rindió homenaje a San Francisco de Asís, cuyo nombre ha tomado como su nombre, y todos sabemos por qué, porque Francisco de Asís, el creador de la orden franciscana, era un hijo de una familia muy rica que dejó todo para convertirse en el sacerdote entregado totalmente, hace tantos siglos atrás, a la suerte de los pobres y al cuidado y al amor por la naturaleza. Dice Francisco en el acto de presentación de su nueva encíclica, hace una pregunta que deberíamos hacernos todos los días actualmente en el mundo. Después de destacar de que hay otro virus aparte del virus de la pandemia, dice, después de la crisis, ¿seguiremos con este sistema económico de injusticia social y de desprecio por la causa común? Pensémoslo. Repito, después de la crisis, la famosa época post-pandemia, ¿seguiremos con este sistema económico de injusticia social y de desprecio por la causa común? Seguiremos, dice Francisco, o sea, no dice que el sistema está naciendo, este sistema con la pandemia, ¿no? Teníamos un sistema de injusticia social y de desprecio por la causa común. La gran pregunta es si después de esta crisis modificaremos, reformaremos seriamente este sistema. Y Francisco termina diciendo, pensémoslo. Muchas veces Francisco termina con una fórmula semejante a pensémoslo. O sea, termina pidiéndonos que intervamos, que seamos activos en la reflexión y en la acción. Yo voy a tocar tres grandes temas, arrancando, tratando de contestar a este pensémoslo del Papa Francisco. En primer término, voy a tratar de traerles un panorama actualizado de dónde estamos en este momento en materia de desafíos éticos, en el mundo en el que vivimos, cuáles son los nuevos desafíos éticos o los desafíos éticos preexistentes agudizados que surgen de la pandemia y de todo lo que ha sucedido en derredor de la pandemia. En segundo lugar, voy a ubicarme en la responsabilidad social universitaria. Cómo la universidad
puede y debe contribuir a los nuevos desafíos éticos que están planteados. Y en tercer término, humildemente vengo en son de esperanza. En este mundo tan oscuro, en este momento, voy a tratar de mostrar por qué tenemos todo el derecho a la esperanza. Y el hecho de que bajo la convocatoria de la UDEM estemos aquí reunidos para reflexionar sobre estos temas de la mano de Leti y de Luis, y del Centro de Solidaridad y Filantropía, es un motivo más para la esperanza. Una universidad que llama a una reunión, entiendo que estamos en este momento compartiendo este webinar, varios centenares de personas de diferentes lugares, estudiantes, profesores, empresarios, luchadores de la sociedad civil, y otras personas que aportan desde otros roles. Voy a mostrar por qué tenemos todos los derechos a tener esperanza. Esperanza basada en hechos concretos. Ustedes saben que yo siempre me refiero a hechos concretos, a cifras, datos, los más actualizados de que se dispone. Como esta exposición va a tener que ser acortada por los tiempos, queremos escuchar preguntas y dialogar con ustedes. Ustedes van a poder ampliar lo que voy a desarrollar en varios lugares. Para mencionar algunos de ellos, he escrito un reciente trabajo en Le Monde Diplomatique, a invitación de la revista, sobre la desigualdad dentro de la pandemia, los impactos desiguales de la pandemia se llama. Está en el número de agosto del 2020 de Le Monde Diplomatique, y entiendo además que ustedes lo van a recibir, que todos los que se inscribieron en a través de la eficientísima gestión de Leti y el centro, van a recibir este trabajo. Ahí pueden ampliar una serie de datos y de cifras sobre este aspecto fundamental, que de todos modos voy a tocar ahora. Pueden también ampliar lo que acá les voy a entregar yendo al canal Encuentro, la serie El Informe Klicksberg. Hemos grabado más de 100 episodios y muchos amplían aspectos de este sistema enfermo, como lo llama Francisco, y las alternativas de acción para cambiarlo. Y también, si les es útil, hay una publicación mexicana que se llama México Social, que publica de la mano de la Universidad Nacional Autónoma de México, un eminente catedrático, Mario Luis Fuentes, donde con mucha periodicidad se recogen algunos de mis trabajos. Entonces, si ustedes entran en internet en México Social, van a ver varios trabajos míos recientes, el último dedicado al tema del hambre en el mundo actualmente y la concesión del Premio Nobel de la Paz al Programa Mundial de Alimentos, y probablemente allí sean útiles los trabajos para ampliar lo que voy a ver acá muy resumidamente. He completado también un nuevo libro que se llama Por un Mundo Mejor, y algunas reflexiones estratégicas que con la ayuda de Dios tendrán posibilidad de consultar. Ya conversaremos con Leti cómo se podría hacer eso. El libro va a ser editado en España y en algunos otros lugares. En primer lugar, los retos éticos. No pueden llamarse de otro modo que retos éticos, porque está en juego la vida de las personas, hombres, mujeres, familias, en todo aquello que vamos a comentar ahora rápidamente por el tiempo. El primer reto ético es, lógicamente, la pandemia misma.
Ahora entendamos una verdad. No es que llegó la pandemia y encontró un mundo que estaba funcionando razonablemente y entonces se le hizo muy difícil penetrar en un mundo que funcionaba razonablemente, que tenía buenos servicios de salud para todos, que tenía acceso a todo lo que la Organización Mundial de la Salud llama los determinantes sociales de la salud, como buena educación, como de trabajos estables y bien, como trabajos decentes, y así sucesivamente. No, la pandemia llegó a un mundo en donde por un lado hay un crecimiento esperanzador y absolutamente útil para el futuro de las nuevas tecnologías, pero por el otro lado subsisten y en gran escala problemas fundamentales. Cuando la Organización Mundial de la Salud dice por lo menos 3 cosas: que se laven la mano todos los días con jabón varias veces por día, si quieren escapar al riesgo de la pandemia, que haya distanciamiento social, que haya una distancia significativa entre las personas, que utilicen todos barbijo, que haya sistemas de testeo que permitan rápidamente detectar los casos para poder tratarlos cuanto antes. Cuando dice todo eso, al mundo que encontró la pandemia, está como poniendo el dedo en la llaga, digamos, porque son todas debilidades muy importantes que han facilitado la penetración de la pandemia. ¿Dónde está el agua potable para lavarse con jabón todos los días? El 40% de la población del mundo, según se estima, no tiene ese agua potable a disposición. Y en América Latina hay cerca de 100 millones de personas que tampoco tienen el agua potable y el jabón porque viven en viviendas absolutamente precarias, desde las villas en la Argentina hasta las favelas en el Brasil, y numerosas expresiones de esa miseria urbana o rural, en muchos casos en México, y no tienen, tampoco tienen la posibilidad del distanciamiento social porque se estima por lo menos 1.000 millones de personas que viven en viviendas precarias en el mundo, a las que hay que adicionar 600 millones de personas que son homeless, que viven en las calles del mundo en las peores condiciones. Entonces, ¿de qué distanciamiento social vamos a hablar cuando el hacinamiento en viviendas precarias pasa de 8, 10, 12 personas? Barbijos y en general acceso a los instrumentos médicos más básicos necesarios para prevenir, eso es para aquellos que los tienen realmente al acceso, la posibilidad de testarse es muy remota para amplios sectores de la población. Una de las desigualdades más feroces es que hay testeos de primera clase y hay testeos de última clase. Es decir, hay personas que los altos niveles socioeconómicos que pueden testarse con mucha facilidad y con test muy rápidos, pagándolos. La inmensa mayoría de las personas pobres en el mundo no tienen ni acceso a los test, que en todo caso deberán esperar largos lapsos y además esos test duran mucho, porque no hay financiamiento suficiente para atenderlos universalmente y en los tiempos utilizando las tecnologías más avanzadas. Entonces la pandemia encontró un mundo profundamente desigual en lo que llaman los epidemiólogos las precondiciones.
Los epidemiólogos dicen la pandemia prende cuando hay precondiciones. Desde ya que una precondición fundamental, me voy a referir a ella en detalle, es que haya nutrición y que haya acceso a sistemas de salud. Y nuevamente acá las debilidades, el talón de Aquiles es muy fuerte, y la pandemia encontró muchísimos habitantes del planeta desnutridos, seminutridos, con nutrición inadecuada, y encontró con que 10.000 personas mueren por día porque no tienen atención hospitalaria de ningún tipo. 20.000 personas mueren por día por hambre actualmente en el mundo. Así que encontró precondiciones muy desiguales, porque no se dan en los sectores de clase alta y de clase media alta y de parte de la clase media, pero sí se dan en los sectores pobres y en los sectores trabajadores. Y la pandemia tiene como una característica central que es totalmente desigual en sus efectos. Esto ha sido medido en muchísimos parámetros. Uno de los parámetros más claros es el secretario general de Naciones Unidas, lo dice muy lúcidamente, dice Antonio Guterres: no estamos todos en una misma barca. La pandemia afecta a todos los habitantes del planeta, les pone en riesgo a todos, pero las probabilidades de ser afectado son diferentes según en dónde se viaje. Si es en la bodega de abajo del barco, o si es en primera clase o un lugar semejante. Cuando Guterres dice no estamos en el mismo barco, no estamos en la misma, viajando, estamos en la misma nave planetaria, pero no estamos viajando en la misma clase en esa nave planetaria. La tasa de mortalidad y de infección de los latinos y de las personas de color en los Estados Unidos duplica y triplica la tasa de infección y de víctimas fatales de la población promedio, siendo la población negra de color el 18% de la población, su representación en las infecciones y en las muertes es casi el 35-36%, y lo mismo sucede con los latinos. Y lo mismo sucede incluso con los niños en Estados Unidos. El 10% de los niños se infectan, pero en los niños negros y latinos, cuando se desagrega esa cifra del 10%, la cifra es casi 8 veces mayor en los niños de color y en los latinos que en los niños blancos. Las cifras de desigualdad se expresan en todos los campos, no solo en Estados Unidos, sino en Estados Unidos, el país más rico del mundo, pero también se expresan las cifras de desigualdad en los países que le siguen en la tabla de la pandemia. Estados Unidos está a la cabeza actualmente con más de 10 millones de infectados, pero le sigue enseguida después la India, que tiene más de 8 millones y medio de infectados, y nuevamente es totalmente distinta a la situación de la población pobre, que es de los 1.000 millones de la India, 700 millones están bordeando la pobreza o por debajo de la línea de la pobreza, que es la de los 300 millones de la India tecnológica y de la prosperidad. Es muy distinta la situación de la mitad de la población de la India, que de acuerdo a mi compañero de libro y eminencia mundial, Amartya Sen, Premio Nobel de Economía. Amartya Sen es hindú y escribió un libro no hace mucho tiempo atrás sobre las precondiciones en la India para cualquier tipo de pandemia.
dice en ese libro de que la mitad de la población de la India hace sus necesidades a cielo abierto, porque no tiene un baño, no tiene una instalación sanitaria. Esa multitud en esas condiciones tiene posibilidad de ser afectado por la pandemia en una proporción que no tiene ninguna relación con la proporción promedio de posibilidad de infección y de posibilidad de perecer, es muchísimo más alta. Y la situación es similar en el Brasil, que es el tercer país con mayor nivel de infección. Estamos ya en América Latina, estamos hablando de un país que tiene cerca de 6 millones de infectados, 10 Estados Unidos, 8,5 la India, 6 millones el Brasil, y que tiene 165.000 muertos. En total hay 1.200.000 muertos hasta ahora en el mundo y 40 millones de infectados. De ese 1.200.000, 260.000 están perecieron en los Estados Unidos y 165.000 perecieron en el Brasil. Brasil ha convertido a América Latina en el epicentro de la pandemia. Las peores cifras de pandemia como continente las tiene América Latina, y allí, junto a la situación crítica que hay en una cantidad de países, se haya encabezando el ranking la situación en Brasil, que como tiene 220 millones de habitantes, es el país de lejos con mayor población de América Latina, le sigue México. Esto pesa muchísimo en las cifras promedio totales de América Latina. Cuando les dan las cifras promedio en materia de sanitaria especialmente, pero en cualquier tema ustedes desconfíen, ¿no? Pidan desagregar, porque los promedios pueden ser muy malos, pero cuando se desagregan, como sucede con la pandemia, son mucho peores para los sectores pobres de la población. Esto está sucediendo en todos los países en donde hay altos niveles de pobreza. En realidad, si nosotros queremos tomar algún contacto con la esperanza, los países que tienen las precondiciones protegidas se han defendido bien de la pandemia. Nueva Zelanda es el ejemplo más claro, ¿no? No tiene ningún caso de pandemia. Ha erradicado totalmente la pandemia. Hubo unos poquísimos casos que fueron rápidamente detectados y integrados a una política sanitaria que no permite que haya riesgos de pandemia. Es una política muy activa conducida por una mujer, Jacinta Ardern, la primer ministro de Nueva Zelanda, que lo ha convertido en un país modelo para el mundo entero. Es una política pública que ella la llama, igual que ustedes, la Universidad Compasiva, ella la llama la política de compasión, que vela por los trabajos, que vela por el cuidado de la población, con la participación total. Somos un equipo, toda Nueva Zelanda es un equipo, suele decir Jacinta, y comparte con todo el equipo toda la información. El primer requisito de ser un equipo es ser transparente, decir la verdad siempre y dar canales auténticos de participación. Nueva Zelanda se ha hecho así, junto a, hace tiempo, ir afianzando un sistema hospitalario de apertura universal, que durante el periodo termina de ser reelegida por un segundo periodo por una votación abrumadora, la mayor votación de la historia de Nueva Zelanda, se afianzó todavía mucho más. Desde ya que hay alimentación para toda la población, no hay el derecho a la alimentación es universal, ese derecho está consagrado ya por las Naciones Unidas
pero no se respeta, como vamos a ver enseguida, en muchísimos lugares. Entonces se puede hacer diferente. Junto a Nueva Zelanda hay otros casos, desde ya los países nórdicos a la cabeza, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, con muy bajos niveles de infección y muy bajos niveles de víctimas. Nueva Zelanda no ha tenido víctimas actualmente. Y también un país latinoamericano que lo ha hecho muy bien porque tiene precondiciones que se han construido históricamente desde muchos años y se han acentuado en los últimos 10 años, que es el Uruguay, ¿no? Con un número menor a 100 de víctimas y un número muy bajo de infecciones, con un excelente sistema de salud pública y con bajos niveles de pobreza, la pobreza más baja de toda América Latina, menos del 10%, y que en los últimos 10 años se eliminó la pobreza extrema. Les estoy mostrando los ejemplos de los dos lados para que ustedes vean. Brasil, perdón, es un país muy rico en recursos, pero muy rico al mismo tiempo en pobreza, porque tiene una profunda desigualdad que lo cruza y que se ha acentuado en los últimos años, los 3 o 4 últimos años de gestión pública en Brasil y particularmente en la gestión presidencial actual. Entonces ha quedado muy vulnerable frente a el virus. Tiene una inmensa población pobre, está desamparada totalmente el millón de habitantes indígenas del Amazonas, tienen una tasa de probabilidad de infectarse que es 30 veces mayor que las tasas promedio. Están mucho más afectados las poblaciones de color en el Brasil que las poblaciones blancas, las tasas de infección y los casos fatales. Las poblaciones pardas, ese color existe con mucha fuerza en el Brasil, que las poblaciones blancas, nuevamente. La vulnerabilidad frente a la pobreza es diferente, frente a la pandemia es diferente. Y estamos viendo en todos estos casos cómo eso incide pesadamente en las cifras finales. O sea, la pandemia encontró un mundo profundamente desigual e injusto, como dice el Papa, y está profundizando la desigualdad y la injusticia. Porque como está particularmente afectando a los más pobres, y veamos algunas cifras de lo que está sucediendo en diferentes campos muy rápidas por el tiempo. Yo le mencioné el hambre. Yo diría, ¿hambre? ¿De qué planeta estamos hablando? Si el mundo produjo en el año 2019 alimentos, yo he formado durante varios años, me han designado integrante del alto panel mundial de seguridad alimentaria, la máxima instancia de análisis de los problemas alimentarios que hay en el mundo. Cuando nos reuníamos en ese panel internacional constituido por 15 expertos seleccionados por el sistema de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, cuando nos reuníamos encontrábamos la siguiente cifra. En el año 2019 se produjeron alimentos, no es que se podían producir, se produjeron alimentos que podían alimentar a 12.000 millones de personas. Y el mundo tiene una población que ha crecido, pero que es de 7.600 millones de personas. Entonces hay alimentos como para que nadie tenga hambre en el planeta. Y yo les mencioné anteriormente, hay 20.000 personas que mueren diariamente por hambre. Hay 3 millones de niños que mueren anualmente, menores de 5 años de edad, que mueren anualmente por hambre. Muere la mitad de los niños que mueren
que son menores de 5 años de edad mueren por desnutrición. Muere un niño por desnutrición cada 10 segundos, estimados amigos. ¿Cómo no enojarse? ¿Cómo no hablar como habla el Papa de injusticia atroz? ¿Y cómo no hablar como me he permitido hablar en mis programas de televisión de escándalos éticos? ¿Cómo no hablar de ética frente a esto? Y ustedes se preguntarán con toda razón, pero ¿cómo se compaginan estas cifras? Si hay alimentos para 12.000 millones de personas, hay 7.600, ¿cómo puede ser que muera un niño cada segundo por hambre? Porque el tema del hambre no es un tema de producción de alimentos solamente. Cuanto más alimentos se produzcan, mejor. Pero hay un tema central, fundamental, de acceso a los alimentos. Simplemente a un porcentaje significativo de la población mundial no le alcanza. Son los pobres del mundo. Resulta que la mitad de la población del mundo gana menos de $5,3 diarios. Ganando eso, unos $150 mensuales, alcanza muy escasamente para satisfacer las necesidades más básicas y para tener una alimentación que está bordeando la precariedad. Y a su vez dentro de ellos los pobres extremos que ganan menos de $2 diarios no les alcanza para comprar los alimentos más mínimos. O sea, el tema está totalmente ligado a la capacidad real, con ingresos tan desigualmente repartidos, de una parte importante de la población mundial de acceder a alimentos. Cuando se desagrega es todavía más complejo, lo desagrega permanentemente en sus informes anuales la FAO, en el informe anual que publica sobre la alimentación en el mundo, sobre la seguridad alimentaria, y dice la FAO que ha crecido desde ya en la pandemia el hambre, hay por lo menos 840 millones de personas con hambre, ya venía creciendo en los últimos años, a pesar de que la producción de alimentos, de proteínas y de calorías viene creciendo en los últimos 30 años per cápita, de forma sólida por las innovaciones tecnológicas aplicadas a la agricultura y la mayor productividad que se extrae de la explotación agrícola. La situación de fondo por la que estas cifras funcionan de esta manera es la extensión de la pobreza. La FAO dice, están los 840 millones que tienen hambre total. Pero hay 2.000 millones, dice la FAO, que tienen hambre silenciosa, que la dieta que llegan a rozar, digamos, es una dieta inadecuada y entonces no les proporciona los 6 micronutrientes que necesita un niño, por ejemplo, para poder salir adelante en términos de salud. Si no tiene hierro, tiene anemia. Si no tiene zinc, su cerebro no se termina de conformar y queda en general muy vulnerable frente a los virus de todo tipo. Pero el hambre es de tal virulencia que mata más que los virus. El hambre, las cifras de hambre en el mundo son mayores que las cifras sumadas de SIDA, de víctimas bajo SIDA, la malaria y la tuberculosis. Las tres son superadas por la cifra de hambre en el mundo. Y dice la FAO que 3.000 millones de personas, casi la mitad del género humano, tienen alimentos, pero alimentos que no son la dieta verde que se recomienda hoy a todo el mundo, sino que son una dieta inadecuada. Entre ellos se hallan, por ejemplo, el alto porcentaje de la medición de la población mexicana
que padece de obesidad. Y la obesidad, los obesos en el mundo, hay una epidemia de obesidad que está directamente ligada. Se estima que hay 1.900 millones de personas que tienen sobrepeso, y dentro de ellas hay más de 700 en obesidad. Muchos de los obesos son niños. La obesidad causa todo tipo de enfermedades, las enfermedades circulatorias hasta cánceres, y la obesidad está ligada a una dieta inadecuada en primer lugar. Está ligada al fast food y a la ingestión desmesurada de bebidas gaseosas. Ese tema México lo tiene a foco, lo encaró a través del intento de aumentar los impuestos a las bebidas gaseosas para desalentarlo, y del Museo Nacional, el museo dedicado a los males que causa la obesidad y otras formas de lucha contra eso, forma parte de la realidad de América Latina toda y de la realidad de México en particular, donde se estima que mueren 80.000 personas por año por diabetes, y la diabetes está totalmente ligada a la obesidad. Entonces el hambre, cuando se desagrega, tiene muchas expresiones diferentes y muchas consecuencias, y desde ya favorece la entrada del virus. La desnutrición deja sin defensas a las personas y favorece la entrada del virus. Eso es un reto ético descomunal, tener toda la comida necesaria y no ser capaz de terminar con el hambre. El Papa normalmente agrega además una cifra muy fuerte, que es que el 40% de la comida que se produce se tira, dice el Papa. Porque como es tan desigual el mundo, las pautas de consumo determinan que haya quienes tienen grandes cargamentos para tirar porque les sobra, y quienes van a recoger a la basura lo que pueden encontrar porque les falta totalmente. Un tercer tema fundamental, y ya lo mencioné, toco muy rápido por el tiempo, es la desigualdad. La desigualdad es el causante central del hambre y es causante central de las diferentes tasas de esperanza de vida en los diferentes países del mundo. Actualmente los países más pobres del mundo, la gente vive promedio la mitad de los años que viven los países nórdicos, por los estragos que causa la desigualdad. La desigualdad viene aumentando en el mundo. El 70% de la población del mundo vive en países que son más desiguales de lo que eran 10 años atrás. Y se ha llegado a que el 1% más rico, como ustedes habrán leído las denuncias permanentes de Oxfam Internacional y del Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, el 1% más rico tiene ya actualmente un porcentaje del Producto Bruto Global mayor a 50%, lo que significa que tiene más que el 99% restante de la población. Ese nivel de desigualdad que se resume finalmente en la cifra de que hoy 26 personas, según el Foro de Davos, ha insistido en esta cifra, 26 personas tienen más que 3.800 millones de bajos recursos, que la mitad de la población del mundo. La desigualdad no es neutra. La desigualdad hace que los chicos no tengan nutrición, porque no tienen ingresos su familia, que los chicos vayan a trabajar, los pobres vayan a trabajar desde muy pequeños y contraigan desde enfermedades hasta accidentes de trabajo y no puedan estudiar. Las grandes desigualdades determinan de que durante la pandemia el grupo de los más ricos aumentó totalmente sus fortunas, estuvieron vinculados a actividades necesarias en la pandemia, o simplemente siguieron especulando. Un sector de ellos especula en los mercados parafinancieros, mientras que los más pobres se empobrecieron todavía mucho más.
estos niveles de desigualdad son, como ha dicho la Iglesia Católica en algunas de sus encíclicas sobre esto, son simplemente éticamente insoportables. Como dice Oxfam, son groseros totalmente. Un cuarto tema que toco muy rápido por el tiempo es la discriminación de género. Estamos hablando de la discriminación de la mitad de la población del planeta. Y nuevamente en los tiempos de pandemia las mujeres han sido mucho peor tratadas que los hombres. Los niveles de vulnerabilidad son más altos. La expulsión de los puestos de trabajo, las primeras en ser despedidas, la tasa de desocupación hoy de las mujeres es mucho más alta que la de los hombres, fueron las mujeres. Toda la carga que la pandemia provocó en trabajo doméstico, en aumento del trabajo doméstico, fue a recaer sobre la mujer en una proporción abrumadora. Han quedado con una participación mucho más baja en el mercado de trabajo. Además, muchas mujeres ya eran mayoría en la marginalidad, en los trabajos marginales. Esa situación se agudizó todavía más. Se calcula que el 61% de la población mundial está en trabajos marginales y la incidencia femenina es mayor todavía en eso. Desde eso hasta la violencia doméstica, que aumentó durante la pandemia, las denuncias en México, por ejemplo, de violencia doméstica durante la pandemia, aumentaron como en otros países de América Latina, hasta lo que sabemos ahora sobre el aprovechamiento del poder para someter a las mujeres, para aprovecharse totalmente. Eso que canta esta canción chilena que se está cantando en el mundo entero, violaciones, te espera un violador en tu camino. Puede ser un alto ejecutivo, puede ser, como lo fue un alto productor de Hollywood, puede ser alguien muy encumbrado en el mundo corporativo, aprovechándose del poder. Además, las mujeres siguen siendo discriminadas salarialmente de un 15 a un 30%, se les paga de menos respecto a lo que se les paga a los hombres por igual responsabilidad y por igual trabajo. Esta explotación de la mitad del género humano no tiene calificativo. ¿Cómo vamos a calificar, por ejemplo, en la India había 30 millones de mujeres trabajando como sirvientas, mucamas, para familias de buena posición de la India. 30 millones de mujeres, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el personaje de esta excepcional película de Roma, Oscar de la Academia? Bueno, haciendo tareas parecidas a las que hacía la personaje de la película, pero ella era muy bien tratada por esa familia. Las 30 millones de mujeres de la India y muchas otras mujeres mexicanas que hacen la misma tarea no son tratadas, y latinoamericanas no son tratadas de la misma manera. Una de las primeras cosas que sucedió durante la pandemia en la India fue que fueron despedidas todas, porque podían ser un foco de contagio por los lugares donde vivían, o por las familias con las que podían llegar a tomar contactos y que estaban a tiempo completo, etc. Y ahí se descubrió que ninguna de ellas estaba protegida por ninguna legislación. No existe en la India hasta el día de hoy ninguna legislación que proteja a las mujeres que trabajan en los hogares, normalmente llevando buena parte de la carga del hogar sobre sus hombros, ayudando a la dueña de la casa. Entonces quedaron afuera de todo el esquema económico y social sin ninguna protección de ninguna índole. Si esto no es un tema ético, ¿qué es un tema ético? Y mis dos últimos puntos
termino, el racismo, la desigualdad, la pobreza y la pandemia han desencadenado a las fuerzas más oscuras del género humano, los neonazis, los supremacistas blancos, los grupos terroristas de ultraderecha, etcétera, que manejados por demagogos se han convertido en la fuerza de choque de demagogos y su base. Esos demagogos han desencadenado fenómenos de xenofobia y de racismo abierto, apoyándose en estos grupos y contagiando a grandes sectores de la población, vendiéndoles el fake news gigantesco de que los inmigrantes y de que las minorías y que los judíos y que los gitanos y que todos los perseguidos de la historia son los culpables incluso de la pandemia. Ustedes pueden encontrar conspiraciones en internet muy difundidas actualmente sobre que los judíos son los que han generado la pandemia, y yo me enorgullezco de ser judío, de pertenecer, de creer en la Biblia y de pertenecer al mismo pueblo de los profetas y al pueblo en el que nació Jesús de Nazaret. Y dicen de que hay un judío en particular al que los grupos antisemitas han tomado como siempre se necesita alguien que atizar a masas xenófobas, y el personaje elegido fue George Soros, que es un gran filántropo, uno de los 3 o 4 filántropos mayores del género humano, dedica cantidades ingentes a ayudar a muchísima gente en distintos lugares del mundo, y el antisemita, dictatorial, autoritario, xenófobo gobernante de Hungría, donde nació Soros, Urban, lo ha tomado como el judío internacional del que hablaban los nazis, para, a través de estas conspiraciones inventadas totalmente, desviar las tensiones de los problemas internos muy graves que tiene actualmente Hungría, rechazada permanentemente por la Unión Europea por haber destruido su sistema de justicia y de derechos humanos básicos. Y finalmente, el último punto de los retos éticos, ha dicho muy bien Guterres estos días, hay un problema del momento, que es la pandemia, y hay un problema estructural del siglo XXI, que es el cambio climático. Salvajemente, los intereses contaminantes están avanzando en la destrucción de los equilibrios fundamentales de la naturaleza. La ola de dióxido de carbono, las emanaciones de gases venenosos, está creciendo cada vez, calienta la atmósfera de la Tierra, los 5 últimos años los más calientes desde que se mide, 1890, esos calores generan el derretimiento de los glaciares, ustedes conocen, y aumentan los mares, y al aumentar los mares y hacerse más cálidos, tendremos huracanes cada vez más potentes y que se extenderán por más tiempo, y se destruyen todo tipo de equilibrios. Para ilustrarlo, corre riesgo actualmente la mayor formación coralífera del mundo, la que hay en Australia, los grandes bancos de corales. Se ha perdido el 50% de los grandes bancos de corales, y los corales son decisivos para la subsistencia de la vida marina, de la pesca, que la pesca de ese lugar alimenta a 1.000 millones de personas, se estima, y a través de uno de los alimentos más recomendados, etc. Él dice que es el problema del siglo XXI, porque según todos los informes de Naciones Unidas y autorizados al respecto,
Nos quedan 10 años para bajar el nivel de intoxicación de la naturaleza antes de que algunos de los desequilibrios más graves sean irreversibles. Ya estamos perdiendo las abejas, se están cambiando las rutas completas de insectos, eso forma parte de virus nuevos que aparecen en latitudes donde no existían anteriormente. El cambio climático es decisivo y hay agravantes muy serios como el hecho de junto a él existe la contaminación vinculada a él, la pérdida de biodiversidad, los incendios autoproducidos en Australia, en California, por la combinación del calor con la sequedad del medio ambiente, las sequías y las extensiones desérticas cada vez más amplias, y todo eso está produciendo, entre otras cosas, las grandes migraciones desesperadas. 6 enumerados, 6 retos éticos para el género humano. Comenzamos con la pandemia, seguimos con el hambre, la pobreza y la desigualdad, la discriminación de género. Nos hemos detenido particularmente por un aumento en el racismo y en el cambio climático. Y la universidad, ¿qué tiene que ver con todo esto? Tiene todo que ver con todo esto. Porque la universidad es un actor importante, en América Latina particularmente, las universidades públicas y las universidades privadas son un actor importante, es un actor escuchado, es un actor que recluta muy importantes candidatos a líderes de la sociedad, es un actor cuya actitud no va a cambiar todo el sistema de cosas, pero es uno de los elementos que puede ayudar a cambiarlo o a profundizarlo. Yo distingo 3 tipos de universidades en una tipología muy sumaria. Unas que llamo universidades cómplices, que existen, son una minoría, pero existen, que se dedican a jugar a favor de los intereses creados sin moralidad alguna. Entonces son las universidades que están produciendo pseudo-investigaciones diciendo que el cambio climático no existe, que está exagerado, o que la pandemia está exagerada, o que su nivel de incidencia real es mucho más bajo. O sea, dando los argumentos a los demagogos y a los grupos más extremos y a los grupos económicos que lucran con los gases contaminantes, dándoles los argumentos servidos con certificado universitario y formando egresados en esa misma orientación, o sea, yo diría adoctrinando a sus egresados para que estén al servicio de esos intereses con la promesa de muy buenas remuneraciones y muy buena carrera. Y todo transcurre como si no estuviera transcurriendo. En las universidades cómplices no se habla sobre eso, pero se está haciendo. De repente aparecen denuncias de que tal investigación se hizo ad hoc para tal laboratorio para justificar tal cosa, o de que tales profesores cobran un doble sueldo de determinadas empresas a las que favorecen con sus dictámenes y con sus tomas de posición. La segunda es la universidad que yo llamaría la universidad neutra, tecnocrática, que dice: nosotros no nos metemos con nada que sea política de ningún sentido, con nada que sea salirnos de que enseñamos. Tratamos de enseñar técnicamente y no nos interesa lo que va a hacer después con el diploma. Formamos técnicos, muy buenos técnicos, se amparan bajo la tecnocratización que está de moda para colocar a la universidad en un rol neutro. Este tipo de universidad no va a transformar nada,
es distinta de la cómplice, que es mercenaria. Esto no lo es, pero en nombre de la elitización va a sacar a la universidad del contexto. Y el tercer tipo de universidad es la universidad comprometida con el servicio, no con ninguna causa política o partidista determinada, sino comprometida con el servicio al género humano. Universidades como la de ustedes, queridos amigos, en donde el compromiso central es con esto que el Papa Francisco llama la causa común, es defender la vida de todos los seres humanos, la dignidad de todos los seres humanos. Y para eso, en este mundo, con estos retos éticos, la universidad tiene que hacer una cantidad de cosas. La universidad no puede limitarse a los roles tradicionales. La universidad tiene que formar muy buenos técnicos y muy buenos profesionales. Pero como ustedes lo dicen, al más alto nivel de estado de la técnica. Pero como ustedes lo dicen con frecuencia, no basta, porque eso no garantiza que ese técnico se mercantilice, se mercenarice y pase a participar de causas opuestas al servicio a la causa común. Hay que diplomarlo ante todo de causa común, usando el lenguaje de Francisco, al servicio de la causa común. La causa común es un mundo mejor, es dar los derechos universales, los que carecen a la mitad de la población del mundo que es pobre, darle oportunidades de desarrollo a toda la población del mundo, al 99%, que solo tiene menos del 50% del Producto Bruto mundial. Es formar personas para que defiendan, enfrenten las prácticas racistas, defiendan eliminar la discriminación de género, defiendan en primer lugar la sostenibilidad. Y ahí hay una distinción especial para las escuelas de business o las que forman cuadros empresariales, las escuelas de ingeniería, etc. La universidad puede formar empresarios para el aislamiento, la reclusión en la búsqueda de la maximización del lucro, como los que hicieron las quiebras fantásticas que dieron el sistema económico mundial de 2008-2009, o puede formar empresarios preocupados en primer lugar por la responsabilidad social empresarial. Yo termino de escribir una serie de artículos sobre este segundo grupo de empresarios, donde descubrí sorpresas muy interesantes al respecto. Los artículos están a disposición de ustedes, han sido publicados en el periódico 5 Días, el mayor periódico económico de España. Pueden encontrar muchos de ellos allí en este periódico. Si hay amigos del Perú, en el periódico Stockholders del Perú y en otras publicaciones. Encontré, por ejemplo, empresas que hicieron un leitmotiv de su actividad empresaria durante los últimos meses, la movilización electoral. Empresas que resolvieron dedicarse seriamente a la movilización electoral en Estados Unidos. Siempre una queja ha sido que vota un porcentaje bajo de la población, es un día martes, un día hábil, y además no los dejan, o sea, pierden el día de trabajo, les ponen muchas dificultades para ir a votar, y para los que tienen trabajos modestos se les hace casi imposible. En este caso hubo varios movimientos empresariales en gran escala, reclutando 1.500 uno, reclutando 1.000 empresas otro, bajo el lema de apoyemos la movilización electoral, no para un partido determinado, sino haciendo publicidad en gran escala para que la gente vaya a votar y dándole todas las facilidades. O sea, muchas empresas que entregaron gratis
el día de la votación para que sus empleados fueran a votar, para darles todas las posibilidades, el voto voluntario en Estados Unidos. Y además para que una parte de sus empleados se voluntarizara para ayudar en las mesas electorales. Empresas por el voto. Es algo que ustedes no hubieran encontrado en otra época y que es nuevo, y que así como empresas por la pandemia, que dedicaron recursos cuantiosos, como una, la que produce los mejores respiradores o ventiladores del planeta, que entregó todas sus patentes a cualquier empresa que quisiera producirlos para que hubiera más, sin cobrar absolutamente nada por sus patentes exclusivas, etc. Empresas entregadas de lleno a la sostenibilidad, cuyo número ha subido, y algunas patrocinando proyectos están creciendo rápidamente, las empresas productoras de energías limpias en el planeta. La universidad tiene que formar empresarios, ingenieros, ejecutivos, con esa mentalidad, con esa concepción. Eso no se hace solo, eso requiere que los casos que se traten, que las prácticas que se lleven adelante, que el voluntariado que haya en la universidad, todo eso esté en dirección de formar profesionales para el compromiso de servicio. Pero hoy en día no basta con eso solo. Yo no me puedo extender más, pero les agrego, hoy está en disputa algo que va a definir el futuro del género humano, que son los criterios de verdad. Hay los movimientos más demagógicos, más ultraconservadores, han encontrado un recurso que les ha dado la nueva tecnología, que es falsificar continuamente la realidad, con los fake news, con las conspiraciones, QAnon, por ejemplo, la nueva conspiración en Internet, ultra antisemita, racista, etc., y otras semejantes, y alegan de que la única verdad es esa, que hay una posverdad, y que la verdad no es la verdad de New York Times o la verdad de Le Monde, de los diarios, digamos, más reputados de Reforma de México, no sé, los diarios más reputados en cada uno de los países, de Le Monde Diplomatique, sino que la verdad es la que los fake news cuentan. O sea, disputan el conocimiento de la realidad. No existe el cambio climático, la obesidad no es un peligro, no hay problema en ingerir fast food y bebidas gaseosas, no le va a pasar nada al planeta importante, la pandemia va a desaparecer sola, y así sucesivamente. La universidad tiene que luchar para defender el conocimiento científico de la realidad, no un conocimiento partidista de ningún tipo, pero sí el conocimiento científico de la realidad, así como lo defienden denodadamente el panel de cambio climático de 2.600 científicos del mundo, que está legitimando cada rato que existe el cambio climático y que nos está poniendo en peligro a todos, o como lo defienden los estudios sobre desigualdad en la pandemia, o los estudios de Naciones Unidas que muestran que no estamos todos en el mismo barco, etc. Hay que defender el conocimiento científico de la realidad, y esa es una misión inexcusable actualmente. Para eso la universidad tiene que formar parte del debate público, y tiene que publicar documentos, y tiene que hacer cada vez más investigación. Y finalmente la universidad necesaria, diría yo, tiene que estar metida donde está el pueblo. Allí donde el Papa Francisco ha mandado a sus sacerdotes, ha dicho, ustedes tienen que estar donde están las ovejas, tienen que ser sacerdotes de ovejas, no de palacios. La universidad tiene que ser universidad de pueblo, no de élite. Tiene que ir a las comunidades, como lo está haciendo vuestra universidad, y mezclarse con las comunidades y compartir sus destinos a través de sus prácticas solidarias, de emprendedurismo social, de emprendimientos responsables de todo tipo. Y voy a mi último punto.
les he señalado algunos roles nuevos, no son todos, hay mucho más para decir, pero por lo menos 3 profesionales con compromiso de servicio, lucha por el conocimiento científico de la realidad y compartir con las ovejas, con las comunidades, para ayudarlas con todo lo que la universidad pueda ayudarlas. El último punto, y por qué esperanza, frente a temas tan difíciles como los 6 temas que les planteé al inicio de esta exposición, los retos éticos como los llamé, frente a temas tan difíciles como enfrentar desde la universidad todo esto. ¿Por qué esperanza? Bueno, esperanza porque hay países en el mundo que no tienen pandemia, que no tienen grandes desigualdades, los países nórdicos a la cabeza, donde la gente vive más años y donde incluso en la tabla de felicidad las Naciones Unidas son hoy las naciones más felices del planeta, porque no se está, hay una causa común que hermana a todos los que viven allí. Entonces se puede hacer, no copiándolo, pero sí yendo en esa dirección, en la dirección de Nueva Zelanda o de Finlandia, la primera potencia educativa del mundo actualmente, en la dirección de países donde hay una alianza estratégica entre políticas públicas que piensan en la gente, primero la gente, decíamos con Amartya Sen en el libro que escribimos, una empresa privada que tiene un rol fundamental a cumplir, totalmente responsable, que piensa en la agenda concreta de la gente y trata de ayudar, sostenibilidad es un punto central, y una sociedad civil movilizada totalmente, y universidades, junto con esa sociedad civil, puestas al servicio de la lucha por el conocimiento verdadero de la realidad. Todos esos juntos son muchísimos, es la gran mayoría de la población del planeta, si le suman los voluntarios y los emprendedores sociales y los cooperativistas, que son 1.000 millones, es la gran mayoría de la población del planeta, y ese es el desafío de fondo. Dejamos que el planeta se hunda con el cambio climático y con las vacunas, pero que van a ser totalmente desiguales, o en su capacidad de acceso, o tratamos de que el planeta logre cuidar a la naturaleza y logre que las vacunas sean universales y gratuitas y nadie quede afuera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por esta profunda reflexión acerca de la realidad actual y ponernos también a analizar y reflexionar los retos que como universidades tenemos en este contexto que nos acaba de compartir. Vamos a entrar ahora a un espacio de preguntas y respuestas con nuestros participantes. Entonces, quienes tengan alguna pregunta la pueden colocar en el chat. Aquí han llegado algunas. Voy a hacer mención de la primera, que dice: doctor, ¿qué papel juega para usted la brecha digital en esta pandemia y en general en la desigualdad? Muchas gracias por la pregunta. Disculpe que por ahí me fui un poquito más de tiempo, pero desgraciadamente el tema era muy amplio. Contesto brevemente las preguntas para posibilitar que haya más preguntas. La brecha digital es fundamental. Lo vemos en la pandemia. Decimos educación a distancia, toda la universidad está funcionando a distancia, pero para Di Blasio, nada menos que alcalde de Nueva York, no fue tan sencillo decir educación a distancia. Y estamos hablando de una de las ciudades más ricas del mundo entero, porque hay un porcentaje alto de la población humilde de Nueva York, que es un porcentaje importante de la población de Nueva York, que no tiene internet. Porque mientras que en los países desarrollados tiene internet el 87% de la población, en los países de desarrollo bajo tiene internet el 19% de la población. Entonces la educación a distancia tiene la dificultad de que hay un mundo, una parte del mundo, casi la mitad del mundo, que no está digitalizada. Entonces, si no apostamos, tenemos que apostar a la digitalización, y es útil y es un instrumento, pero junto a eso tenemos que lograr inclusión en gran escala y buscar soluciones para este tema concreto. Di Blasio no sabía si cerrar o no las escuelas, porque resulta que en las escuelas de Nueva York, en las escuelas públicas,
hay un grupo importante de escuelas que los chicos son de color y latinos y no tienen internet, y que además van a comer a la escuela, porque no tienen suficiente alimentación. Y si eso se le plantea al alcalde de una de las ciudades más ricas del mundo, imagínense en otros contextos de mucha más pobreza, ¿no? En América Latina, en distintos contextos de pobreza. Entonces, digitalización sí, hacer todo lo posible, pero al mismo tiempo buscar soluciones para ver cómo se da acceso digital a los que no tienen acceso digital, o cómo se buscan otros instrumentos para los que no tienen acceso digital. Muchas gracias. Hay otra pregunta aquí relacionada con la violencia de género. ¿Qué piensa, doctor, en relación a la función de las universidades con la violencia de género? Las situaciones que se presentan a veces al interior de estas instituciones y su función. Casi parece inconcebible, pero es una realidad, así que agradezco la pregunta. Si alguna institución debería ser punta de lanza en la lucha contra la discriminación de género, es la universidad, por varias razones. Primero, porque las mujeres en la universidad no son ni siquiera la mitad del género humano, son actualmente más que la mitad. Las matrículas femeninas son mayores que las matrículas masculinas, ¿no? Entonces, discriminar a las mujeres en la universidad es discriminar en forma gigantesca. Se puede discriminar de distintas maneras, ¿no? Hay maneras muy groseras, como es esto del acoso sexual, digamos, que solo puede tener como final la expulsión. O sea, los acosadores sexuales de la universidad tengan el rango que tengan, como los obispos actuales del Papa, no tengan el rango que tengan, deben ser, son distintos los delitos, pero tengan el rango que tengan, deben ser radiados de la universidad. Pero hay otra forma de discriminación más sutil, ¿no? Que persisten en el mundo del trabajo, no solo en las universidades, sino también en las empresas, que es en los ascensos, de dar prioridad a las figuras masculinas, o desconfiar de que la mujer tenga las capacidades para dictar determinadas cátedras. Una historia breve para ilustrar esto es como uno de los economistas más importantes del mundo era rector de Harvard, Lawrence Summers, y perdió el rectorado de Harvard. ¿Saben por qué? Porque en el acto de inauguración de cursos dijo: yo creo que las mujeres están muy bien preparadas para las humanidades, para las escuelas de educación, pero que su cerebro no les permite el acceso pleno a las ciencias naturales. Entonces no son buenas en las ciencias naturales. Y eso explica por qué hay menor número de mujeres en las ciencias naturales. Bueno, al día siguiente tuvo que renunciar desde ya. Harvard, en un ejemplo, nombró a una mujer rectora de Harvard en su lugar, ¿no? Etcétera, y además es un gran debate. Bueno, ¿cómo podía haberse llegado a ese nivel de discriminación de género? Si esta es la historia de un profesor ilustre, imagínense en las voces bajas susurrando, pero ella podrá dictar un curso de física o un curso de química avanzada porque es mujer, y esas profesiones normalmente han sido... Bueno, está comprobado terminantemente la cantidad de premios Nobel mujeres en las últimas promociones de premios Nobel de ciencias exactas son casi superiores a las de los hombres. No hay ninguna posibilidad de arguir. Esto es un argumento machista total, que favorece la protección machista corporativa, digamos, y la universidad no debe esquivar el argumento. No debe decir no hay discriminación de género. Todo lo contrario, en mi opinión, tiene que investigar la forma de discriminación de género para tomar medidas. Algunas serán medidas educativas, habrá que reeducar a algunos grupos de profesores, otras serán medidas legales en términos universitarios, para que por lo menos en la universidad haya igualdad de remuneración, igualdad de responsabilidad,
y haya igualdad absoluta en los concursos de cualquier tipo. Estas mujeres ilustres que hoy prestigian al género humano le pueden devolver el argumento, esta buena pregunta que menciona, al revés. Resulta que se hizo una estadística que es países más exitosos en la lucha contra la pandemia, ¿por quiénes están dirigidos? Y resulta que las mujeres son el 8% de los directivos en general en el género humano de cualquier tipo de cosa. Y en los países exitosos contra la pandemia son el 80%. O sea, casi todos ellos están dirigidos por mujeres. La primera ministra de Nueva Zelanda, la primera ministra de Finlandia, que tiene 35 años de edad, la primera ministra de Noruega, la primera ministra de Islandia, y la lista sigue en esa dirección, ¿no? En Nueva Zelanda por primera vez va a ser el primer país del mundo que ahora va a tener un parlamento, gracias al éxito de las mujeres, donde va a haber bastante más diputados mujeres que diputados hombres. Y una parte de los diputados mujeres van a ser indígenas maoríes. Y la primera ministra termina de nombrar una indígena ministra de Relaciones Exteriores, porque tienen todas las calidades posibles. Y una de las discriminaciones de género mayores es la subutilización, lo llamo yo, de las capacidades de la mujer. La mujer tiene todas las capacidades, y unas cuantas más que los hombres, porque es madre, altruismo, etcétera, políticas de compasión, como las que anuncia Jacinta en Nueva Zelanda, etcétera. Entonces, toda esa capacidad inmensa está desaprovechada por la discriminación. Y eso es horrendo. Sí, gracias. Tenemos aquí otra pregunta de un estudiante. Dice, como estudiantes, ¿cómo podemos aportar en la búsqueda del bien común? Muchas gracias, porque es muy concreta tu pregunta. Yo diría, si eres estudiante de la UDEM, tienes muchos caminos. Pídele una reunión mañana a Leti y a Luis, y encuéntrate con ellos para ver qué posibilidades de voluntariado tienes, porque son muchas y muy valiosas los programas que están ligados al Centro de la Solidaridad y la Filantropía. Y hay otros espacios desde ya muy importantes en la universidad, en la misma dirección. Entonces, tienes todas las posibilidades en la universidad de, a través de movimientos voluntarios, de a través de proyectos sociales avanzados, ayudar a la comunidad. Y al mismo tiempo, trabajar con tus propios compañeros para que sea cada vez más unánime el compromiso con la causa, como lo llamo yo, con la causa del bien común. Gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿qué cambios tenemos que hacer en el modelo económico para enfrentar los retos éticos que mencionó? Yo creo que no es magia y que no es cuestión de planeación solamente, ¿no? El Papa habla de una economía social y ahora va a lanzar un gran simposio en la economía de Francisco, donde van a acudir 1000 economistas jóvenes, menores de 35 años de edad, para ver exactamente qué es la economía de Francisco. Desde ya tiene un contenido muy grande de cooperativismo, por ejemplo, que es un movimiento totalmente exitoso en la historia de la humanidad. 1000 millones de personas están en cooperativas con ideales nobles y éticos y ayudan a 3000 millones. Si no fuera por el cooperativismo, todas las cifras que yo di serían todavía mucho peores. Y otras formas de organización social de todo tipo. Pero la cuestión es cómo empujar para que eso se instrumente, digamos. Y yo les traigo una voz de esperanza, que es, miren ustedes lo que termina de pasar en América Latina en las últimas 3 semanas. 3 semanas. Siempre me dicen, con frecuencia me dicen que mis charlas son bastante diferentes las unas de las otras. Y la verdad que sí, porque les voy a contar lo que pasó en las últimas 3 semanas, ¿no? Que a mí me llena de esperanza totalmente. Si queremos una economía social, la sociedad civil tiene que movilizarla. O sea, la sociedad civil tiene que protestar, exigir y ser el gran, yo solo creo en la democracia, ser el gran disparador democrático. En las últimas 3 semanas tuvimos, en 3 países latinoamericanos,
Tuvimos en Chile que en medio de la pandemia se llamó a un referéndum para eliminar totalmente la Constitución de Pinochet, que sigue siendo la Constitución vigente en Chile, totalmente cargada de autoritarismo y de discriminación contra los pobres y las clases medias y los trabajadores, etc. Y normalmente la gente va a votar poco en Chile, tiene muy bajas tasas de presentación. Fue la votación más alta de la historia chilena democrática. El 80% de la gente en medio de la pandemia, arriesgándose, se habían tomado precauciones, pero en medio de la pandemia fue a votar y votó abrumadoramente para liquidar la Constitución de Pinochet y crear una Constitución que echara las bases de una economía social, de una economía para todos, etc. Esto va muy en serio porque la sociedad civil chilena, siendo el país de más alto crecimiento económico, uno de los 2 o 3, en diciembre del año pasado, antes que viniera la pandemia, 1.200.000 chilenos manifestaron en las calles exigiendo que Chile sea más igualitario, porque Chile es muy rico, crece el Producto Bruto, pero totalmente desigual. Entonces salió masivamente la sociedad civil, el movimiento se paró por la pandemia y ahora continúa con la Constitución, con la erradicación de la Constitución. Segundo, Perú. Perú, como ustedes leyeron esta semana, pero lean el significado profundo. Dan un golpe de Estado los congresistas corruptos. El Perú, el 70% de los congresistas están acusados de corrupción, sobre 120. Entonces dan un golpe de Estado para destituir a un presidente que venía de reemplazar a un presidente corrupto como vicepresidente, Vizcarra, que promete que su lucha central va a ser contra la corrupción. Y los corruptos le dan el golpe al que quiere luchar contra la corrupción. El presidente Vizcarra tenía una buena popularidad, una parte de la gente le creía, y lo sacan y ponen en su lugar a uno de las personas más acaudaladas y más de ultraderecha de Perú, que inmediatamente nombra un gabinete que iba a asegurar la corrupción y la impunidad para la que dieron el golpe. Y el pueblo en 5 días solamente sale a la calle en medio de la pandemia nuevamente, jugándose, porque allí ya no había precauciones ni nada. El supuesto presidente Merino les manda a la policía para reprimir salvajemente, mata a 2 estudiantes de 20 y 21 años de edad, y el pueblo redobla la apuesta. Empezaron a salir todavía en cantidades mayores, que el movimiento es totalmente indetenible, y Merino es expulsado del cargo, le piden la renuncia. 5 días. ¿Qué tienen en común las dos cosas? Sociedad civil movilizada, buscando un proyecto mejor. Nombraron finalmente presidente, para que llame a elecciones, a un intelectual, a uno de los nuestros, Francisco Sagasti, que es asesor de la ONU y universitario de toda la vida, un profesor universitario, en el que la gente confió para que llame a elecciones. Pero es la sociedad civil movilizada. Y mi última referencia, Brasil. Parecía que el autócrata que gobierna Brasil, que entregó el Amazonas a que quemen los bosques y se queden con los terrenos, los terratenientes que lo apoyan, que entregó el pueblo a la pandemia echando a sus propios ministros de salud porque se oponían a que le den un remedio falso, que andaba circulando fake news, etcétera, que causó estas cifras, porque con políticas públicas inteligentes estas cifras hubieran sido distintas, etcétera. El autócrata que hizo todo eso tuvo su primera medición electoral este domingo. El domingo pasado hubo elecciones municipales en en Brasil. Y entonces se jugaba la popularidad de Bolsonaro, en una palabra. 2 años de periodo de gobierno, le quedan otros 2 años, estas elecciones de medio término, y Bolsonaro apostaba a que se sacaba, a que barría, porque es demagogo total,
porque usa todos los instrumentos, no tiene ningún tipo de escrúpulos y usa todos los instrumentos, fake news en escala gigantesca, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue total y abrumadoramente derrotado. O sea, en las elecciones municipales apareció un Brasil nuevo, fundamentalmente. Fueron electas alcaldes e integrantes de los consejos de alcaldes y gobernadores, fueron electas mujeres, jóvenes, personas de color, indígenas, las minorías, estas minorías que son parte central o en algunos casos la población de color, de distintos colores es la mayoría, se tomaron el desquite. Usted creyó que nos manejaba a voluntad. Todos los candidatos de Bolsonaro perdieron, en todos lados, y en algunos casos con cifras tan especiales como que su primo, porque Bolsonaro es muy familiar, ¿no? Pone a toda su familia está en cargos públicos, la mayor parte de ellos son acusados de corrupción actualmente. Su primo sacó el 4% de los votos donde se presentó. Su ex esposa, que la presentó en otro lugar, sacó 2.000 votos. Y así sucesivamente. O sea, sus candidatos perdieron en toda la línea. Entonces vean, tres sociedades que parecía que no iban a hacer gran cosa porque están en la pandemia y se movilizan por la democracia y por cambiar el modelo y por ir a otro modelo que se parece, que va en la dirección del Papa, no necesita ningún nombre político, un modelo a favor de la gente, etc. En 3 países de América Latina en 3 semanas. Eso nos indica que el pueblo latinoamericano, que los ciudadanos, pues, digamos yo, la sociedad civil, es sana, tiene muchas energías y va a dar mucho que hablar. Y es una esperanza importante para la construcción de una economía al servicio de todos. Gracias, doctor. Tenemos más preguntas, pero por cuestiones de tiempo vamos a tener que dejarlo aquí. Vamos a sistematizar esas preguntas y se las haremos llegar a usted para después responder de manera general a los participantes. Y ahorita vamos a continuar con otro punto que tenemos preparado en la agenda, en donde le voy a pedir a Luis Coyotzi, coordinador de vinculación y fortalecimiento de la sociedad civil, que realizará una dinámica participativa para recoger las impresiones de la exposición que nos hizo el día de hoy usted. Adelante, Luis. Reservo al final de todo decir una frase adicional, al final de todo. Muy bien, así lo hacemos. Adelante, Luis. Bueno, muchas gracias a todas y todos por estar presentes, por las preguntas que le hicieron al doctor Bernardo Klicksberg. Y como parte de participar de manera colectiva, vamos a hacer una actividad en un Mentimeter. Entonces, para quienes nos están acompañando en vía Zoom, les estoy compartiendo la liga para que puedan ingresar. Y para los que nos están acompañando a través de las redes sociales, que tenemos también personas que nos están viendo en nuestras redes sociales de la Universidad de Monterrey y en el Centro para la Solidaridad y la Filantropía, pueden escanear este código QR para que puedan ingresar a la pregunta. Y la pregunta es, ¿cuáles fueron o cuáles son mis aprendizajes de la sesión? Entonces les pedimos mucho su apoyo para contestar esta pregunta y vamos a compartir las respuestas. Entonces van a empezar a aparecer las respuestas que nos están compartiendo toda la comunidad. Entonces vemos aprendizajes como el ayudar a la comunidad, economía social, que la pandemia simplemente resaltó las muchas problemáticas que ya teníamos como sociedad. Es necesario atenderlas todas y no simplemente enfocarnos en el virus. Conocimiento sobre la situación actual del mundo respecto a la pobreza y desigualdad. El coronavirus ha exacerbado problemas y desigualdades ya existentes. Datos relacionados con la pobreza, sobre la importancia de reflexionar en nuestro actuar de manera individual y colectivo frente a la desigualdad social en nuestro entorno. Ser diferente en un mundo diferente, la ética como parte fundamental en la labor institucional. También nos comentan por acá que es importante actuar por la equidad
en todos los sentidos, la importancia de buscar soluciones para las enormes desigualdades. También nos mencionan sobre la educación ética, es el futuro de la sociedad, es el camino que nos puede acompañar. En Facebook nos comparten el nuevo estilo de universitario comprometido socialmente, la importancia de trabajar en reducir la brecha de desigualdad de nuestra casa común, tener esperanza y hacer movilización social. Entonces, muchas gracias por todas las personas que nos están compartiendo sus aprendizajes. Estos los vamos a poner en nuestras redes sociales del Centro para la Solidaridad y la Filantropía para que pues todas y todos podamos conocer nuestros aprendizajes de la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Luis. Y bueno, doctor, no sé si gusta cerrar o esperamos a pasar el video y el mensaje de Isabela Navarro, vicerrectora de Formación Integral, y después pasamos a cerrar. Esperamos a pasar el video. Muy bien. Entonces, a continuación vamos a pasar un video que habla acerca de las acciones que realiza la Universidad de Monterrey y por la cual fue certificada como Universidad Compasiva. En el marco del 7º Encuentro Mundial de Valores, celebrado en el 2015, la Universidad de Monterrey fue designada como una universidad compasiva, en reconocimiento al esfuerzo que ha realizado en su comunidad a partir de su fundación hace 51 años. Y es que la compasión, entendida como un valor que va más allá de la empatía y que busca no solo comprender, sino aliviar y eliminar el sufrimiento del otro, es algo vital e inherente a la vocación de la UDEM y que se sustenta en sus principios fundacionales: el humanismo, la apertura y el servicio. Ser una universidad compasiva implica un compromiso en la formación de nuestros estudiantes, en el desarrollo y bienestar de los miembros de nuestra comunidad universitaria y en la vinculación con otros actores de la sociedad en procesos de transformación social. A través del uso de metodologías como el aprendizaje en el servicio, de los proyectos de servicio social y de numerosos programas institucionales, tanto académicos como formativos, en temas de educación para el servicio, salud pública, emprendimiento social, espiritualidad y cuidado del medio ambiente, entre otros, la UDEM involucra a estudiantes, colaboradores y profesores en actividades que inciden positivamente en la calidad de vida de otras personas. En la UDEM, nuestros principios nos guían a impulsar la compasión en 3 líneas: la promoción de las personas respetando siempre su dignidad, la apertura a ayudar a todos sin distinción y el servicio como el medio para trascender. Apegados a este humanismo cristiano, trabajamos la compasión al compartir con nuestros alumnos, nuestra comunidad y las organizaciones de la sociedad civil opciones que nos lleven a resolver las desigualdades. Y creemos que la mejor forma de hacerlo es poniendo al servicio de los demás nuestros talentos y habilidades. Por ello, acompañamos a nuestros estudiantes mediante un plan personal de formación en la toma de decisiones oportunas respecto a su avance académico y formativo, a fin de que se enfoquen en la búsqueda de su bienestar integral. Promovemos en ellos, de manera intencionada, la congruencia entre el pensar, decir y actuar, invitándolos a hacer vida la integridad en todas las acciones que llevan a cabo, y les ofrecemos un acompañamiento puntual y con una visión formativa para que los valores promovidos por la UDEM sean parte de su vida. Una plataforma extraordinaria para que los estudiantes puedan poner en práctica los valores que asimilan en la UDEM es la Preparatoria Politécnica en Santa Catarina, proyecto de carácter social que desde hace más de 10 años ofrece educación media superior a jóvenes de escasos recursos y en el cual el 70% de los maestros son estudiantes de nivel licenciatura que realizan ahí su servicio social. La vocación de servicio es impulsada también a través de diferentes programas como Formar para Transformar, Drivers of Change o el programa de honores en liderazgo Líderes Plus, en los que los estudiantes reciben acompañamiento
para trabajar en el desarrollo de procesos sociales con visión a largo plazo y ejercen su liderazgo para el bien común. Uno de los temas de actualidad que preocupan más a los jóvenes es el cuidado y respeto del medio ambiente, y la UDEM ha encontrado diversas formas de abordarlo, tanto hacia el interior como al exterior de la institución. Muestra de ello son el programa Haz Verde a tu Parroquia, inspirado en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, la promoción de escuelas verdes en instituciones públicas y privadas de educación básica, o el diseño de estrategias sostenibles en organizaciones de la sociedad civil en colaboración con la Fundación Signux. En el ámbito social, la Universidad de Monterrey cuenta con un gran número de programas que apoyan el desarrollo de diversas comunidades a través de diferentes servicios. Los centros de salud y desarrollo, por ejemplo, que brindan servicios de salud y educativos a poblaciones vulnerables. La Universidad de Barrios, que busca desarrollar a líderes comunitarios. Oquimacul, que contribuye al empoderamiento financiero de las mujeres en economía de subsistencia y vulnerabilidad, al tiempo que apoya la prevención de la violencia. En la UDEM, contribuimos también a educar para construir la paz de diferentes maneras. Contamos con un diplomado que se ofrece en alianza con otras organizaciones para formar a los participantes en temas como la resolución de conflictos, la construcción de ciudadanía y la prevención de la violencia. Realizamos proyectos de investigación en temas de protección de derechos humanos, a grupos vulnerables y de participación ciudadana que contribuyan a la toma de decisiones para la implementación de políticas públicas y proyectos sociales. Y recientemente creamos el Centro de Equidad de Género e Inclusión, con el propósito de contribuir a la construcción de espacios seguros a través de la formación basada en el respeto y la apertura. La preocupación de la UDEM por la restauración de los vínculos afectivos para el buen convivir en las comunidades se ha traducido en un diplomado para el diseño e implementación de metodologías para la reconstrucción del tejido social, así como en los trabajos realizados a través del proyecto Zona Amarilla, que abarca 12 colonias en el municipio de Santa Catarina. Buscando un acercamiento a las diferentes formas de ser, de pensar y de vivir con las que nos enfrentamos en el mundo actual, la UDEM promueve la empatía y la solidaridad con los demás a través de programas y proyectos de inclusión. Por ejemplo, en alianza con Niños en Acción, promueve el Premio de Niño Emprendedor para reconocer a niños, niñas y jóvenes emprendedores comprometidos con una causa o problema social. A través del programa Factor 360, previene la violencia juvenil en adolescentes que cursan la secundaria. Y a través de PICIE, nuestro programa de inclusión social y educativa, pionero en México, brinda a jóvenes con discapacidad intelectual la oportunidad de continuar con su desarrollo formativo y académico y de facilitar su inclusión laboral. Si bien la compasión es un valor que debe estar siempre presente en los procesos de formación de nuestros estudiantes y en el diario actuar de la universidad, la situación que estamos viviendo, derivada de esta pandemia, nos obliga a buscar nuevas y mejores formas de ayudar a quienes están viendo afectados. Es por ello que en los últimos meses, la universidad no solo ha fortalecido e impulsado los programas ya mencionados, sino que ha desplegado nuevas acciones. Algunas de ellas son la creación de un fondo especial para apoyar con becas a estudiantes UDEM cuyas familias atraviesan por una situación económica difícil, y el lanzamiento de una campaña llamada Educación sin Pausas para evitar que jóvenes con talento se vean en la necesidad de interrumpir sus estudios. Hemos incrementado los servicios de atención psicológica y emocional encaminados a contribuir a la salud mental de nuestros estudiantes y colaboradores. Y hemos participado de manera muy activa en muy diversas iniciativas de nuestra comunidad para contribuir en la solución de los problemas sociales que nos aquejan. Es así como la comunidad UDEM, comprometida con sus principios y valores y en congruencia con su modelo formativo, promueve y realiza acciones encaminadas a la empatía y a la solidaridad con los más necesitados, y da testimonio con ello de su compromiso por ser
una universidad compasiva. Bueno, pues con este video terminamos el webinar y la sesión de hoy. Muchas gracias, doctor, por su tiempo, por su disponibilidad, sobre todo por la información y la reflexión profunda que nos colocó en la mesa el día de hoy. Y bueno, pues si gusta, cerramos. Bueno, en primer lugar, muy impresionado por el mensaje de la vicerrectora. Mis felicitaciones para ella y para la universidad. Felicitaciones especiales a Leti, que merece muchísimo, Leti López, y a Luis, por haber preparado con tanta excelencia este ejercicio. Esto de los aprendizajes recibidos, les voy a pedir el secreto para pasarlo a otras conferencias que me han invitado de muchísimos lugares, porque me parece un excelente ejercicio. Y toda la dinámica ha sido excelente. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante todo este tiempo. En todas las preguntas que me hicieron hay una pregunta de fondo, es que yo ¿qué hago? Entonces yo quiero agregarles dos reflexiones que quizás les sirvan de algo. Una que es del Papa Francisco. El Papa dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y esto es una expresión muy profunda, ¿no? El que no vive para servir, o sea, para ayudar al otro, para cuidar de la casa común, para a través de todas estas vías tan ricas y tan bien pensadas que tiene la universidad y otras, y que cada uno le puede agregar a la universidad otras vías, el que no vive para servir, no sirve para vivir, dice el Papa, porque no ha entendido el sentido profundo de la vida. No es que lo esté criticando simplemente porque no hace gran cosa, sino ahí uno de ustedes escribió muy lindo, ser diferente en un mundo indiferente. Bueno, no es solamente que es un indiferente que no hace gran cosa, sino que se pierde lo más lindo de la vida, que es el amor por el otro, la solidaridad, el servicio. Entonces, repito, el Papa dice: el que no vive para servir, muchachos, chicas, no sirve para vivir. Y mi última cosa, a veces parece muy grande esto de querer cambiar todo el mundo. Entonces el Talmud, que son 1000 años de interpretación de la Biblia, tiene una frase que me enseñó mi madre, para descanse, que me ha resultado muy útil siempre cuando tenía problemas de llevar adelante los cambios que queríamos con muchos otros. El Talmud dice: el que ayuda a salvar una sola vida es como si salvara a la humanidad entera. Entonces, por un lado tenemos que cambiar la humanidad entera, pero por el otro lado, lo que podamos hacer, ayuda a salvar una sola vida, es como si salváramos a la humanidad entera. Con eso se pueden ir a dormir muy contentos, porque están salvando a la humanidad entera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, como no nos cansamos de escucharlo, vamos a tenerlo también la próxima semana en el tercer simposium de aprendizaje en el servicio universitario en México, que está enfocado principalmente a docentes que están promoviendo esta pedagogía en sus aulas, en donde a través de sus materias y los contenidos curriculares están realizando proyectos de innovación social para resolución de problemáticas sociales, económicas y ambientales. Y bueno, aunque está enfocado principalmente a docentes, está abierto para quien esté interesado, es totalmente gratuito. Ahorita Luis va a poner en el chat también el correo electrónico para poder inscribirse. Y bueno, ahí tendremos una reflexión también del doctor Klicksberg, el segundo día para el cierre, en donde el tema principal va a ser la función del docente como un agente de cambio desde el aula. Ojalá nos puedan acompañar, vamos a tener expositores a nivel internacional referentes en el tema de aprendizaje en el servicio. Y bueno, los esperamos también entonces este 26 y 27 para escuchar al doctor de nuevo y al resto de los conferencistas que tendremos el gusto de recibir en línea en la Universidad de Monterrey. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia y nos vemos próximamente para seguir reflexionando en estos temas. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga buen día y los demás que también que tengan buena tarde.
Gracias.